Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y, por supuesto, un poquito de análisis para que no se pierdan ni un detalle. Hoy tenemos un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y los medios de comunicación: Andy Ercel y una supuesta visita al hospital después de una emergencia relacionada con Kerem Bürsin. Sí, lo sé, suena a titular de telenovela y créanme que la historia tiene sus giros. Así que prepárense una buena taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme a desentrañar este misterio. Pero antes de que sigamos adelante, les advierto, este chisme es más intrincado que un nudo turco. Antes de que empecemos, como siempre, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos mucho para traerles contenido de calidad, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben, un like siempre es bienvenido. Cada me gusta es como una inyección de energía para seguir investigando estos dramas telenovelescos. Ahora sí, vamos al grano. La información que tenemos sobre Andy Ercel y su supuesta visita al hospital ha sido, digamos, confusa y llena de especulaciones. Al principio, varios medios turcos empezaron a circular la noticia de que la actriz había sido vista en un centro médico, y rápidamente se asoció este hecho a una posible emergencia relacionada con su expareja, Kerem Bürsin. La cosa se puso más intensa cuando algunos aseguraban que el motivo de la visita estaba relacionado con un problema de salud de Kerem. La imaginación de la gente voló más alto que una alfombra mágica. Pero aquí es donde la cosa se complica, y se complica como un laberinto en Estambul. No hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Ni Andy Ercel ni Kerem Bürsin han emitido comunicados al respecto. Sus representantes tampoco han dado declaraciones. Entonces, ¿de dónde viene todo este revuelo? Pues, como suele pasar en estos casos, de las redes sociales. Varios usuarios afirmaron haber visto a Andy en el hospital, pero sin aportar pruebas concretas. Es decir, pura evidencia circunstancial, como en una película de detectives. Es importante ser cautelosos con este tipo de información. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y muchas veces se basan en suposiciones o interpretaciones erróneas. Es muy fácil que una noticia se distorsione y termine creando una historia completamente diferente a la realidad. Imaginen el juego del teléfono descompuesto, pero con la vida de las celebridades en la línea. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Que hay rumores sobre una posible visita de Andy Ercel al hospital, posiblemente relacionada con una emergencia de Kerem Bürsin. Pero, repito, son solo rumores. No hay confirmación oficial. Es como tratar de encontrar oro en el gran bazar, podemos buscar y buscar, pero no hay garantía de que lo encontremos. Ahora, vamos a analizar un poquito la situación. ¿Por qué esta noticia ha generado tanta expectación? Pues obviamente por la historia que une a Andy Ercel y Kerem Bürsin. Su relación fue una de las más seguidas y queridas por el público turco y latinoamericano. Su química en la serie Senkalkam Love is in the Air traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más populares del momento. Eran la encarnación del romance, como sacados de un cuento de las 1001 noches. Cuando confirmaron su relación en la vida real, sus fans enloquecieron. Todos soñábamos con un final de cuento de hadas para Andy y Kerem. Pero como sabemos, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos. Un verdadero drama, digno de la mejor telenovela turca. El público se sintió tan afectado como si hubiera perdido a sus propios protagonistas favoritos. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Andy ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, convirtiéndose en un ícono de la moda y una figura influyente. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento actoral y consolidándose como un galán de la pantalla. Aunque ya no están juntos, el cariño y el interés del público por ellos sigue siendo muy fuerte. Son como el té turco y el baklava, dos elementos que se disfrutan por separado, pero que juntos crean una experiencia aún más deliciosa. Es por eso que cualquier noticia, por pequeña que sea, que los involucre a ambos, genera tanta atención. La gente quiere saber si todavía hay algún tipo de conexión entre ellos, si mantienen el contacto, si existe la posibilidad de una reconciliación. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde.
Y los fans de Hande y Kerem se aferran a esa esperanza como a un talismán. ¿Será que el destino tiene otros planes B? ¿Hará ellos? ¿O su historia de amor es un capítulo cerrado para siempre? Pero volviendo al tema principal, es importante recordar que tanto Hande como Kerem son personas que tienen derecho a su privacidad. No podemos asumir que cualquier cosa que hagan está relacionada entre sí, simplemente porque fueron pareja en el pasado. Si Hande visitó un hospital, puede ser por cualquier motivo. Quizás fue a visitar a un amigo, a hacerse un chequeo de rutina o incluso a grabar una escena para un nuevo proyecto. Y si Kerem tuvo una emergencia, también es algo que pertenece a su ámbito privado. Podría tratarse de un resfriado común, una lesión deportiva o cualquier otra cosa que no necesariamente deba ser de dominio público. Creo que es fundamental respetar la privacidad de las celebridades y no caer en especulaciones sin fundamento. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las teorías conspirativas, pero debemos recordar que detrás de las cámaras y los flashes hay personas reales con sentimientos y vidas propias. Son seres humanos de carne y hueso, no personajes de ficción. A veces olvidamos que tienen derecho a la privacidad, al igual que nosotros. En este caso, hasta que no haya una confirmación oficial, lo mejor es tomar la noticia con pinzas y no sacar conclusiones precipitadas. Es posible que en los próximos días tengamos más información al respecto, pero por ahora, todos son solo rumores. Quizás algún paparazzi logre capturar una foto reveladora, o quizás alguno de los involucrados decida romper el silencio. Pero hasta entonces la prudencia es nuestra mejor arma. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos tanto a Hande como a Kerem. Esperamos que ambos estén bien de salud y que sigan teniendo éxito en sus carreras. Que Hande continúe deslumbrando con su belleza y talento, y que Kerem siga conquistando corazones con su carisma y profesionalismo. Y si en algún momento deciden compartir más información sobre este tema, pues estaremos aquí para contárselo todo. Seremos los primeros en traerles la primicia, con lujo de detalles y sin perder el toque de humor que nos caracteriza. Así que, mis queridos chismosos, en resumen, tenemos un rumor sobre una posible visita de Hande Erçel al hospital después de una supuesta emergencia de Kerem Bürsin. No hay confirmación oficial, así que debemos tomar la noticia con cautela. Es importante respetar la privacidad de las celebridades y no caer en especulaciones sin fundamento. Recordemos que todos merecemos respeto y consideración, incluso las estrellas de telenovela. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es el combustible que impulsa nuestra máquina de chismes. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O piensan que todo es pura especulación? ¿Será que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O su historia de amor es cosa del pasado? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que aquí en el canal siempre nos esforzamos por traerles información veraz y contrastada. No nos gusta caer en sensacionalismos ni difundir noticias falsas. Nuestra prioridad es mantenerlos informados y entretenidos, siempre con respeto y responsabilidad. Somos los guardianes de la verdad en el mundo del chisme turco. Así que una vez más, gracias por su apoyo. Recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, rumores y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y cuídense mucho. No olviden dejar sus comentarios. Los quiero. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Ciao. Y recuerden, la vida es un chisme, y nosotros estamos aquí para disfrutarlo.